buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en este mañanero horario del domingo, en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción junto con Telefuturo. Hoy queremos presentarles el mensaje para la Cuaresma 2022 del Papa Francisco. Y estamos todavía a tiempo para aprovechar al máximo este mensaje. Ustedes saben que el domingo pasado les estuvimos hablando de este material de Cuaresma con Monseñor Gavilán, ¿sí? Esa cámara, ¿verdad? Con Monseñor Gavilán y con Ricardo González. Estos son los folletos para los encuentros comunitarios de Cuaresma 2022, que tiene 5 encuentros. Les recuerdo los temas, ¿verdad? ¿Qué se pretende con estas reflexiones y encuentros comunitarios? La conversión y renovación con los valores cristianos y actitudes sociales. Sobre cuáles son estos valores cristianos y actitudes sociales. Reconciliación y fraternidad, que es el tema de la primera semana que terminó ya. Esta segunda semana que se inicia hoy, con este segundo domingo de Cuaresma, el tema que se va a tratar y se va a reflexionar en los encuentros comunitarios va a ser discernimiento y audacia. Es el tema del segundo encuentro comunitario, discernimiento y audacia. Para el tercer encuentro comunitario de Cuaresma, el tema es solidaridad y servicio. La cuarta semana, que comienza el cuarto domingo de Cuaresma, es esperanza y perseverancia, y la última semana se va a reflexionar sobre fidelidad y paz social. Eso les presentamos el domingo pasado con Monseñor Juan Bautista Gavilán y con Ricardo González. Pero además les decíamos que en este folleto se encuentran algunos materiales sumamente interesantes e importantes para la Cuaresma, entre ellos el mensaje que emitió el Papa Francisco para esta Cuaresma 2022, además del Vía Crucis, las 7 palabras, las canciones para la Cuaresma, un resumen de la carta pastoral sobre Itaipú. O sea que es un material riquísimo que está en todas las diócesis del país. Y si a alguien le falta todavía, en la Pastoral Social Nacional tenemos todavía algunos ejemplares, ¿verdad? Para hablar del mensaje del Papa, hoy hemos invitado al abogado Esteban Kryskovic. Él fue embajador paraguayo ante la Santa Sede. Doctor Esteban Kryskovic, buenos días. Gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, Roque. Te agradezco mucho la invitación a participar y un saludo a toda la audiencia. Y está también con nosotros Adalberto Antúnez. Él es de la Pastoral Social Arquidiocesana y conocedor de la doctrina social de la Iglesia. Adalberto, buenos días, gracias por estar una vez más también en el programa. Muy buenos días, Roque, a la audiencia, y muchas gracias una vez más por invitarme a participar. Gracias. Y han estado tanto Adalberto como Esteban en distintas oportunidades. En el caso de Esteban, mucho más tiempo ya. Te acordarás, Esteban, cuando en este mismo estudio, con un camioncito, porque esto dice la Iglesia va a cumplir 15 años ahora, el 13 de mayo de este año va a cumplir 15 años de emisión ininterrumpida. Y en aquella época, en un camioncito venían para grabar, ahí estaba con Mauri y otros de los técnicos de aquella época. En aquella época es que vos le trajiste al padre Fortea acá, ¿verdad? Sí, con el Instituto Tomás Moro. Recordamos un excelente programa. Sí. Y otro a quien le trajiste y le acompañaste también acá fue a Carriquiri. Guzmán Carriquiri, sí. Carriquiri, sí, Guzmán Carriquiri. En esa época secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, ¿verdad? De los laicos era entonces. De los laicos era entonces. Sí, ¿Cuántos cargos ocupó? Hoy día él es embajador de Uruguay ante la Santa Sede, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Tu colega embajador. Así es que Esteban hace muchos años ha venido, ya sea trayendo algún invitado especial
Y recuerdo que en aquel programa creo que fue con Carriquiri, es su apellido. Carriquiri. Con Carriquiri fue que hubo una falla del equipo y tuvimos que esperar a ellos, Carriquiri y Esteban. Bueno, pero ahora hablemos del mensaje del Papa. Buena memoria, Roque. A lo mejor vos no te acordás de algunas cosas. Y recuerdo que Fortea me metió ahí en donde nos maquillamos y me expulsó los demonios, pero creo que limpió nomás el espacio para que después vengan en mayor cantidad, ¿verdad? Y calidad. Para comenzar, una impresión general del contenido del mensaje del Papa para esta Cuaresma del 2022. Comenzamos contigo, Esteban. ¿Qué te dice si tuvieras que en pocos minutos decirle a la audiencia qué es lo que el Papa está transmitiendo o queriendo transmitir en esta Cuaresma con este mensaje? ¿Qué aspectos subrayarías? Bueno, es muy interesante, es un mensaje que escribió y publicó el Papa en noviembre del año pasado para que nosotros lo conozcamos y lo trabajemos en esta Cuaresma. Y es a su estilo, o sea, un estilo bastante coloquial, bastante sencillo para llegar a todos. Y tiene un título que es largo pero muy profundo. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Que es una cita de Gálatas 6, ¿verdad? Y es muy interesante porque lo primero que dice es que no nos cansemos de hacer el bien. Muchas veces trabajando, sembrando, haciendo pequeñas cosas, nos agotamos, sobre todo a través de las desilusiones, del cansancio, de no encontrar el camino, de las ingratitudes. Entonces, él dice que así como Dios nunca se cansa de hacer el bien, aunque nosotros también seamos ingratos, nosotros tenemos que siempre plantar esa semilla como Dios planta. Y llegado en un momento, en el momento oportuno, eso va a brotar y fructificar para el bien. Por eso, ahora que tenemos la oportunidad, dice, no solamente ahora en el tiempo de Cuaresma, dice, sino ahora en esta vida, nosotros sembremos. Tal vez no veamos los frutos directamente, pueden ayudar a las generaciones posteriores o a personas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, hay muchas personas que ahora están viendo este programa, no sabemos qué bien se puede hacer a través de lo que estemos conversando. O hay veces que uno, por ejemplo, hace tal cosa pequeña, hace tal cosa grande, hace tal cosa, cree que nadie se da cuenta que no sirvió para nada, pero no, eso es un fruto que solamente Dios en su debido momento sabe. Eso me hace acordar de una frase que comentó en un momento Ratzinger. Él decía que tal vez cuando se tira una piedra en un arroyo, nos demos cuenta hasta cierto punto hasta dónde llegan las olas en esa piedra que se tiró en el agua, ¿verdad? Pero otros más expertos pueden saber hasta dónde eso influyó, por ejemplo, en el ecosistema. Pero la reacción que tuvo en la totalidad ese gesto que nosotros realizamos, solo lo sabe Dios. Otros también dicen que con un aleteo de una mariposa tal vez se produce una gran tormenta, ¿verdad? Entonces, con esa filosofía está escrito este mensaje del Papa, que no nos cansemos nunca de hacer el bien, aunque parezca que no es el momento oportuno, sino que siempre hay que sembrar para luego cosechar. Y después dice también que tal vez la cosecha no sea en este mundo, no sea mientras estemos vivos, pero va a ser la cosecha en el más allá, en el lugar que eventualmente Dios nos tiene preparado. Porque de hecho el juicio final va a ser el juzgamiento sobre las obras de bien o sobre las obras de mal o las omisiones que nosotros realicemos. Entonces al final todo se proyecta hacia esa visión que se llama teología escatológica, es decir, en el más allá, que donde nosotros quedaremos en la eternidad. Gracias por esta introducción, Esteban. Y a vos, Adalberto, si tuvieras que decirle a la teleaudiencia que nos está viendo en todo el país, a pesar del horario,
Mucha gente incluso se levanta exclusivamente para ver el programa, ¿verdad? Si tuvieras que subrayar algún aspecto del mensaje, ¿qué le dirías? Principalmente la primera parte donde aparece el número 1, siembra y cosecha, como una explicación un poco más teológico, más profunda. La imagen que presenta del kairos, del tiempo propicio, del que había hablado justamente San Pablo, ¿verdad? Nosotros sabemos que en nuestros constructores, nuestros agricultores conocen profundamente que tiene el aranducate y en qué momento plantar y en qué momento no plantar, ¿verdad? Y es más o menos eso lo que apunta San Pablo, diciendo que este es el momento propicio. La cuaresma en nuestras vidas debe ser ese kairos, que el kairos, que en griego significa el tiempo de Dios, ¿verdad? En contraposición al cronos, que es nuestro tiempo, el tiempo del mundo, el tiempo material. El kairos es diferente, es la oportunidad, el momento propicio para aprovechar y estar más cerca con el hermano y así con Dios. Y me gustaría apuntar en ese sentido qué es para nosotros este tiempo favorable, ¿verdad? Y también, como ya había dicho el doctor Kriskovic, no solamente un momento festivo, celebrativo, que se hace tradicionalmente, sino que la cuaresma tiene que ser toda nuestra vida, ¿verdad? Incluso el doctor Rodrigo Guerra López había dicho siempre que en este momento que estamos viviendo como iglesia, este tiempo, el cambio de época, es un momento, es un kairos también, porque le tenemos al Papa Francisco enfrente, ¿verdad? Que siempre trata de presentarnos de la mejor manera esas grandes reflexiones, estos grandes mensajes de la doctrina social de la Iglesia, para encaminarnos y estar más cercanos a los débiles, a los más frágiles, y así de esa manera servir mejor al hermano y también demostrar esa cercanía, ¿verdad? Entonces, la cuaresma nos invita a la conversión y a un cambio de mentalidad, pero justamente para mirar un poco más profundo nuestras fragilidades como personas, ¿verdad? Y también en consonancia a esto que quería recalcar también el primer mensaje del arzobispo en su homilía en el primer domingo de Cuaresma, justamente basó también sobre este mensaje del Papa, ¿verdad? Diciéndonos él que es un tiempo de combate, un combate espiritual para vencer aquellas fragilidades, aquellas tentaciones que el mismo Jesús había enfrentado, ¿verdad? Que son la gloria humana, la instrumentalización de Dios, que muchas veces se vive como cristiano en la falsa religiosidad, por ejemplo, y principalmente aquellas tentaciones de los agentes pastorales que el Papa Francisco lo había anunciado en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que fue la agenda programática, ¿verdad? Habló perfectamente de aquellas tentaciones espirituales que son condiciones para alejarnos del hermano, alejarnos para centrarnos en un egoísmo y alejarnos de Dios también. En ese sentido, es muy importante que en esta cuaresma centremos nuestra visión de una forma reposada, de una forma más amena, y que no nos cansemos de orar. Había dicho también el arzobispo, no nos cansemos de orar, porque solo así vamos a descubrir que bastarnos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa para nosotros, ¿verdad? Esa autorreverencialidad, ¿verdad? Sino siempre ser humildes y buscar a Dios en todas las cosas y sobre todo en nuestros hermanos. Vamos a una brevísima pausa y seguiremos profundizando en este mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2022. Pausa.
Estamos reflexionando en este segundo domingo de Cuaresma sobre el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2022. No nos cansemos de hacer el bien, hacer siempre el bien. Y nuestros dos invitados en esta mañana, el doctor Esteban Criscovich y Adalberto Antúnez, nos han puesto en contexto. Nos han dicho prácticamente el caracú, lo esencial de este mensaje del Papa Francisco, incluso en el caso de Adalberto también ilustrando con algunos pasajes de la homilía del arzobispo metropolitano Monseñor Adalberto Martínez el domingo pasado en la Catedral Metropolitana, asumiendo este rol. Esteban, otros aspectos de este mensaje del Papa Francisco, ¿qué otro punto hay que tener en cuenta en lo que nos dice el Papa para este 2022? Sí, a mí me llamó mucho la atención que el Papa está observando en el punto 2, dice: frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Los jóvenes se cansan en este tiempo, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Esta última frase es una cita de Isaías. Pero Dios da fuerza a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. Los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan, porque los ojos fijos en Cristo resucitado están en ellos. Eso entonces es muy interesante, que nos llama a este tiempo el Papa para que recordemos esto. Todos estamos viviendo momentos difíciles, todos no estamos viviendo ningún momento ideal, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo familiar, etc. Pero no debemos cansarnos de orar, de hacer el bien, de extirpar el mal de nuestra vida, también dice aquí, de que seamos valientes. No nos cansemos también de, a nivel personal, pedir perdón a través del sacramento de la penitencia de nuestras debilidades y egoísmos. Y algo muy llamativo dice que aprovechemos este tiempo para, luego de esa distancia que tuvimos tan grande con la pandemia, habla de que haya también un encuentro real con los demás, con el otro, cara a cara, que no sea una comunicación ya distanciada, sino una comunicación más humana, más integral, hecha de vernos los rostros cara a cara. Y también en lo social, que a mí me interesa mucho, habla de animarnos a luchar contra el mal, que justamente es lo que dijo el arzobispo en su homilía de inicio de la toma de posición de la arquidiócesis. Es una lucha espiritual, que es un tiempo ideal, este tiempo de Cuaresma, donde nosotros tenemos que prepararnos como soldados para el combate, ¿verdad? Y tomar fuerzas para todo el año que tenemos por delante, que es un año de grandes desafíos. Sí, un año, y yo creo que en realidad tenemos desafíos estructurales. Hablando justamente de la toma de posesión del arzobispo Martínez el domingo pasado, hubo dos partes allí. Una fue la homilía y está su mensaje al final, que nos desafía, justamente nos desafía también. Y ahí es una cuestión, él se refirió a la inequidad estructural, ¿verdad? Entonces, ese no es un desafío de un año para nosotros y para el país, para todo el país. Yo siempre digo que el país necesita o la sociedad paraguaya necesita cambios culturales profundos, porque nuestros vicios están enquistados. Los vicios se hicieron cultura o contracultura, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Entonces, eso no se resuelve con acciones de corto plazo.
requieren procesos intencionados de largo alcance, de mediano y largo alcance. Para cambiar la mentalidad de toda una generación tenés que llevar por lo menos 25 años, ¿verdad? Para cambiar la mentalidad de toda una generación. Pero eso tuvo que haber comenzado hace un tiempo. Tomando tu palabra, es tiempo de la siembra. Es tiempo de la siembra. Sabiendo que la cosecha, dice, a veces puede llevar varios años, o un año, o unos meses, pero es tiempo de la cosecha con coraje, ¿verdad? Sí, y el Papa Francisco también, ahí lo mencionó muy bien Adalberto con el tema del sembrador, la figura del sembrador que usa el Papa acá. El tema de... El tiempo es superior al espacio. Es uno de los 4 principios que enuncia el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. El tiempo es superior al espacio. Y eso significa que la coyuntura no debe ahogar los procesos. Y muchas veces a nosotros, y sobre todo yo creo que a nosotros, en mi caso en particular, es iniciar el proceso. Y probablemente yo ya no vea el resultado de eso, ¿verdad? Adalberto, que es más joven, y sus hijos, mis hijos y mis nietos verán. Pero comencemos hoy. El tiempo es superior al espacio. ¿Algo más que del mensaje del Papa o algo que quieras agregar? En la insistencia del Papa que no nos cansemos de hacer el bien. Dice, él siempre decía también que es mucho mejor hacer el bien posible que el mal menor. Porque en el mal menor la esencia es el mal y en el bien posible es el bien, ¿verdad? Qué interesante. Es muy interesante eso porque dice también que el amor, la justicia, la solidaridad son cosas que duran toda la vida, que hay que trabajarlo cada día cotidianamente en los más pequeños gestos que sea, ¿verdad? Que Dios no olvida ningún gesto de bondad que tenemos con nosotros, para nuestros prójimos, ¿verdad? Y este tiempo de apoyarnos en volver a Él, así también un tiempo de pedir perdón, como apuntó también el doctor Crisco, el tiempo de conversión. Tenemos la certeza en la fe, dice que si nos prepara el terreno, la oración, la riega, la caridad fecunda, tenemos, por tanto, la siembra no se hace toda con vista a la cosecha, ¿verdad? El sembrador mezquino cosecha mezquina, el sembrador generoso cosecha generosa, ¿verdad? Entonces, es un momento de introspección, un momento de trabajar nuestra espiritualidad y también de solidarizarnos con los que más necesitan. Sabemos que estamos en un momento muy difícil, el contexto internacional, las guerras, ¿verdad? Y también lo que el Papa apuntó perfectamente, también las guerras de todo, que las vivimos en las redes sociales, las vivimos cotidianamente en nuestras vidas. Parece que la globalización que nos ha prometido progreso, hoy se desvanece y son sueños que se caen en pedazos, como nos dice en Fratelli Tutti, ¿verdad? Entonces nos queda trabajar en forma empecinada para que podamos superar estas guerras y seguir adelante, ¿verdad? Volviendo al domingo pasado, fue tan rico el domingo pasado en la Catedral Metropolitana, porque justo el primer domingo pues es el domingo de las tentaciones, ¿verdad? El Evangelio es el tema de las tentaciones. Y en ese sentido, cómo dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos, dentro de la sociedad paraguaya, ir acorralando al mal. ¿Qué hacer, Esteban? Bueno, al sembrador también directamente le siembran a veces la cizaña, ¿verdad? Y la cizaña del mal va a estar presente siempre en este mundo, pero nosotros no tenemos que dejar de sembrar y apostar al trigo. Es un trabajo no solo teórico esto, sino concreto y en cada una de las áreas del vivir cotidiano. Yo creo que esto está presente no solo en el ámbito social, político, económico, también en el ámbito educativo, en el ámbito del trabajo sobre la familia, en los medios de comunicación. O sea, el mal siempre está presente
y a veces disfrazado del bien a través de las falacias concretas, ¿verdad? O sea, nunca el mal a veces quiere desenmascararse diciendo esta es una acción maligna que quiere conquistar y vencer al bien. No, se muestra de la mejor manera. Entonces, por un lado está que al momento, al final de la vida, escatológicamente se va a separar, Dios va a separar el trigo de la cizaña, pero nosotros tenemos que apostar al trigo y trabajar en cierta manera para que la cosecha sea con el más abundante trigo posible. Es mi visión porque yo entiendo también como abogado que la justicia también exige no solamente dar a cada uno lo que le corresponde, sino luchar por la justicia. Exacto. Luchar por la justicia porque no es que las cosas se dan automáticamente. Todo exige un trabajo y una lucha. Adalberto, algo que quieras agregar brevemente porque le comimos algunos minutos al primer tiempo del partido, ¿verdad? Y nos queda orar mucho y abundantemente, un momento de recogimiento para que seamos buenos, pidamos a Dios, ¿verdad? Para que haya paz en el mundo, principalmente para que los objetivos humanos no sean solamente los objetivos políticos, sino que se mire a la persona, ¿verdad? Se mire la fragilidad de los niños sufrientes. Y sobre todo en nuestro país, para que nuestras autoridades también observen el bien común y lo que realmente les conviene a las personas, a los inocentes, a los justos. Muchas gracias, Adalberto, muchas gracias, Esteban. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias y no nos cansemos de hacer el bien. Buenos días.